Buenas tardes, mi nombre es Deri Cristina Quiroz, soy estudiante de la maestría en Educación del Carácter y Educación Emocional. El día de hoy, a través de esta presentación, quiero hacer una buena defensa frente a una de las conferencias que el mago More titula La fuerza de voluntad, esa gran desconocida. Para ello, pues me voy a centrar en algunos de sus argumentos al hablarnos de eso a lo que nosotros llamamos fuerza de voluntad. Quise tomar esta conferencia porque personalmente suelo ser más visual, más gráfica, además porque me llamó mucho la atención el título de ella. Para iniciar, al escuchar al mago More, o More como le dicen coloquialmente, él menciona que en una de las etapas de su vida, una de las preguntas o cuestionamientos que se hizo que le cambió realmente la vida fue el ¿y por qué no? Por eso lo quise traer aquí a colación, y es ¿por qué no dar el primer paso? ¿Por qué no arriesgarnos a hacerlo? ¿Por qué no atrevernos a soñar? Quizá como ese componente que nos hace falta en cada una de nuestras vidas. Entonces, dar inicio a esta presentación con ese interrogante del por qué no, es como la antesala a lo que de aquí en adelante viene, que realmente es un tema muy interesante. ¿Con qué estoy de acuerdo y por qué? Dentro de su conferencia diría yo que estoy de acuerdo con todas las posturas, porque además de que lo hace de una manera jocosa y a partir de experiencias, de herramientas y conocimientos vividos, pues realmente me permite a mí reafirmar muchos conceptos que he venido conociendo a través de la maestría, especialmente de la asignatura en educación afectiva. Y es que es importante tener claro que hay siempre una paradoja entre lo que dice el corazón y lo que dice la razón. Y ahí es donde la fuerza de voluntad cobra sentido, porque de allí parte esa libertad de la que hablamos en el tema 4 como un compromiso, ¿cierto? Como esa posibilidad de hacernos conscientes de que esa libertad es relativa y condicionante, pero que de alguna manera marcará las decisiones y el modo en el que la ejercemos. Entonces estoy de acuerdo con todos los postulados de los cuales él menciona, perdón. Cuando nos hacen la segunda pregunta de qué he hecho de menos, pues realmente no he hecho de menos muchas cosas. Siento que fue una conferencia muy completa y que aportó mucho a mi formación integral. Empecemos entonces por traer a colación un parágrafo del temario de la misma asignatura que ya he mencionado, y es cuando nos hablan de que un ideal es un modelo de vida que uno elige para sí, que se construye poco a poco, día a día, que proporciona una felicidad que se saborea gradualmente como en sorbos pequeños y va llenando nuestra vida. Y él lo reafirma al decir que la mayor ilusión es seguir teniendo ilusiones. Con esto abro la respuesta a ese interrogante de con qué estoy de acuerdo y por qué. Asimismo, el autor de esta conferencia menciona a un libro de Bronnie Ware que titula ¿De qué te arrepentirás antes de morir? Y se enfoca específicamente en el primero, que dice: ojalá hubiera tenido el coraje de hacer lo que realmente quería hacer y no lo que los otros esperaban que hiciera. Como ese empujón, digámoslo así, que a veces nos hace falta, o esa iniciativa que nos hace falta tener a nosotros para decir ¿por qué no? ¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? ¿Por qué no arriesgarnos? Entonces, frente a eso, pues considero demasiado importante y estoy muy de acuerdo con lo que esta autora, que por cierto lo mencionó More, fue enfermera, nos menciona al decirnos de 5 cosas que nos podemos arrepentir antes de morir, y que eso ojalá pues en nuestra vida no nos ocurra. Paso entonces a otro postulado de los que él hablaba, y es cómo es tan importante asumir las dificultades como una oportunidad para aprender.
cómo asumir esa crisis, esos momentos en los que nos sentimos devastados para generar un cambio, para aprender y para crecer. Bien lo mencionaba él, tenemos que hacer las cosas, si fallamos, aprendemos y volvemos a intentar. Cuando nos enfrentamos a una adversidad, nos deberíamos preguntar, ¿qué puedo aprender yo de esto? Y a raíz de ello, pues tomar la iniciativa de retomarlo. Ahora bien, viene la tercera pregunta que se nos hace desde la actividad y que considero es la más crucial, y es ¿qué se puede aceptar y transmitir a otros? Esta conferencia deja muchos aprendizajes. Vamos a empezar por una técnica de la que habla Morey, y es el onirograma, que es aquella técnica centrada en diseñar una especie de planificador de sueños que sirva para fijar y alcanzar metas. ¿Cómo esas metas desde nuestro proyecto de vida podemos fijarlas? ¿Cómo es importante? ¿Qué estrategias podemos tener para poderlas alcanzar? Entonces nos habla de que los sueños perseguidos hay que dejarlos llevar y no se pueden perder de vista. Entonces para eso menciona que hay cosas que nos deben motivar, que nos debemos proponer a cumplirlas, que debemos trabajar por esos sueños y que debemos proponernos a hacerlos desde pequeñas obligaciones. Mencionaba algo, diría yo, jocoso, y es cómo desde temprano tender la cama, para nosotros tender, para otros países hacer la cama. Como tender la cama es algo que se vuelve un hábito y que nos permite a nosotros empezar a tener el primer logro del día. Tendí mi cama, hice el primer logro del día. Entonces, como desde pequeñas cosas, desde pequeños sorbos, desde todo eso que nos motiva, podemos seguir teniendo de vista ese sueño o esa meta, ese ideal, ese anhelo que tenemos para alcanzar. Y paso aquí a un tema muy importante, y él lo mencionaba de otra manera, pero pues yo lo quisiera retomar desde algunos conocimientos previos que tengo, y es ese principio 90-10. Él lo menciona de otra manera, diciendo que las cosas no cambian, si las cosas no cambian a tu alrededor, cambia tú, ¿cierto? Entonces ese principio 90-10 de Stephen Covey, quien nos habla de que el 90% de lo que ocurre en nuestra vida hace parte de nuestra actitud, porque el 10% es la circunstancia como tal, que ya está, ahí está, no podemos hacer nada. Lo que podemos hacer es cómo vamos a actuar frente a esa circunstancia, que es el 10%, y el resto es mi actitud. Esta imagen lo revela, y es como se me regó el café, qué actitud asumo frente a esa regada de café, o qué actitud asumo frente a la regada de café. Las dos imágenes lo contrastan. Y Stephen Covey menciona lo siguiente: no soy producto de mis circunstancias, soy un producto de mis decisiones. Pienso que este principio 90-10 encaja paralelamente con lo que el conferencista nos describe en su discurso. Además, otra de las cosas que debemos aprender de esta conferencia es algo que me llamó mucho la atención y que no lo había escuchado, es la metáfora del jinete y el elefante, ¿cierto? Cómo nosotros debemos aprender a entrenar y dominar ese elefante, porque tenemos un elefante, él lo organiza en el cerebro y nos dice que hay un cerebro que se encarga de todas las emociones, y hay otro que es más racional, eso ya lo tenemos conocido, pero por lo regular el que prima siempre es el límbico, el que se enfatiza en las emociones. ¿Cómo entonces aprender a dominar ese jinete? Ese elefante, para que ese elefante en compañía de su jinete pues nos permita planificar, pensar y hacer las cosas con determinación y con motivación. Para ello entonces quiero concluir, y es que necesitamos pensar de manera realista, desde un pensamiento constructivo, es decir, no ver los problemas, las crisis como eso terrible que nos está pasando, sino tener una perspectiva amplia y pensar que eso no va a durar para siempre, que es un aprendizaje nuevo, que es algo que nos está enseñando a nosotros a ser mejores.
y que nos va a dar la capacidad de afrontarnos y encontrarle una solución. Además, nos permite esta conferencia reconocer que es importante confiar en nuestras capacidades. Esa es la capacidad, por decirlo así, de reconocer la importancia de qué tengo yo para aportarle a mi equipo, qué tengo yo para hacer trabajo cooperativo, para que no me encierre en mí mismo, sino para saber cuándo también necesito pedir ayuda, cuándo delegar. Y él lo mencionaba cuando decía que el delegar tenía 4 fases y que la primera es yo hago, tú miras, la segunda es yo hago, tú haces, la tercera yo miro, tú haces y la cuarta tú haces. Cómo a veces el tiempo no nos alcanza, cómo a veces no tenemos lo suficientemente control de todo lo que tenemos que hacer, pero hay que empezar a implementar estrategias. Otro asunto muy válido es asumir las dificultades como una oportunidad para aprender. Ese tema del que hemos hablado en nuestra sociedad actual es la resiliencia. Como todo cambio es una oportunidad para mejorar, como todo momento, circunstancia difícil nos permite aprender, crecer y volverlo a intentar. No dejar los sueños ahí, no quedarnos en la dependencia de que no fue, no pasó así, sino reafirmar eso de lo que no nos podemos arrepentir antes de morir y es ¿qué tal si no lo hubiera hecho? ¿Y por qué no lo hago? ¿Por qué no lo intento nuevamente? Actuar frente a las adversidades, frente a las dificultades que se nos presentan en el día a día, pues es importante actuar frente a los problemas para que ellos no desaparezcan por arte y magia, sino que busquemos una solución. Confiando obviamente en nosotros mismos, en nuestras capacidades, en tener autoconocimiento y ser consciente de esas potencialidades y limitaciones que tenemos con humildad, reconociendo que somos seres humanos que fallamos, pero que volvemos a intentar. Es por ello entonces que concluyo esta exposición con la frase que titula, si las cosas no cambian a tu alrededor, cambia tú. La clave para aprender y para cambiar está dentro de ti. Muchas gracias.